A ver, continuamos con la clase de historia. Segunda parte, ¿no? Siendo las 9:40. ¿No? Estamos hablando acerca de la independencia de Haití, ¿no? Y cómo cada colonia, ¿no?, de América se empezaba a independizar. Sí, cada colonia de América se empezaba a independizar. El primero, como vimos, estaba Estados Unidos, pero es el Tratado de París. De ahí estamos viendo justo lo que es la independencia de Haití. A ver, un ratito, que no sé qué ha pasado. ¿No? A ver, en la segunda fase, desde 15 al 9 de septiembre, zarpa una flota encabezada por el buque de insignia de 1464 cañones, HMS Europa, bajo las órdenes del capitán George Gregory, y conformada por el sloop francés capturado Quelan de 14 piezas, comandante Thomas Woolley, y la goleta Flying Fish, el teniente coronel John Whitlock, ¿no? Arribó 10 días después a Jeremie, sin encontrar resistencia, con la intención de apoyar a los blancos monárquicos de Palois-Dubuque. Whitlock desembarcó con 700 soldados y tomó el puerto en nombre de su país. El 21, Fork y Whitlock marcharon a Cactumol. Llegaron a la siguiente jornada y convencieron a la guarnición, formada principalmente por irlandeses, de sumarse a sus fuerzas. El 4 de octubre los británicos intentan llegar a Cactiburón, en el extremo suroeste de la península homónima, pero al no encontrar los refuerzos realistas prometidos se retiraron. El 2 de enero de 1794, tras recibir 800 refuerzos de Jamaica, Ford despachó a la fragata Penélope de 32 cañones, al mando del capitán Bartolomé Samuel Rowell, a Port-au-Prince para proponer una rendición de la capital colonial, pero la respuesta negativa hace que Rowley inicie el bloqueo del muelle. El 3 de febrero, los británicos y monárquicos franceses toman Tiburón, encontrado por resistencia. El 19 capturan el fuerte Akul. Gracias a esto, el extremo occidental de la península de Tiburón quedaba en su poder. ¿No? El 28 de enero, un escuadrón a cargo del Comodoro ¿no? A ver, disculpe que está un poquito mal. El 28 de enero, un escuadrón a cargo del Comodoro Gabriel de Arastizábal y Espinosa captura Vallajá, haciéndose con 1031 prisioneros, 40 cañones, todo el arsenal y un pequeño puerto. El 3 de febrero, el gobernador español, Joaquín García Moreno, llega para establecer allí su base de operaciones contra Port-au-Prince y Lecac. Sin embargo, los republicanos reaccionaron el 4 de febrero. La Convención Nacional abolió oficialmente la esclavitud en todas las posesiones francesas ultramarítimas. Gracias a esto, el jefe negro Dalou se une a Sontenax en la defensa de Port-au-Prince durante marzo, solo para ser asesinado por su rival, a Franchi Louis Jacques Peupuis. Jacinde también es asesinado por mulatos en esos meses. Poco después, el 15 de marzo, estallan 2 días de disturbios, cuando los soldados republicanos libertos se amotinan y arrestan a Sontonax, furiosos porque la abolición ponen a fin sus ventajas.
Un poco después, 15 de marzo, estallan 2 días de disturbios cuando los soldados republicanos libertos. No. Se amotinan y arrestan a Santornas furiosos porque la abolición ponía fin a sus ventajas sobre los negros. En los muchos combates, muchos blancos no combatientes son asesinados. Sí, lamentablemente sí. Nadie quiere ver la muerte, pero bueno. Ya, un poco de alergia. Pero más importante es que el brigadier Toussaint Louverture, un antiguo esclavo del hacendado Dominique Toussaint, que consiguió su manomisión y se unió a los españoles al estallar la revuelta, abandona a los hispanos el 25 de junio con 4.000 soldados para unirse al general de división Steiner Buggs para luchar por la República contra los ingleses, españoles, realistas y mulatos. Le Buggs había sido nombrado nuevo gobernador general el 14 de octubre del año anterior. El 19 de mayo llegaba el brigadier John Wick con 3 regimientos para asumir el mando de las fuerzas británicas y de inmediato empieza a planificar el asalto de Port-au-Prince. El 31 de ese mes inicia el ataque, una flota compuesta con los buques de guerra Europa irresistible. 74 cañones a las órdenes del capitán John Henry Bellecoux, capitán James Bryan y 64 cañones y sector capitán James Richard Dacres, 3 fragatas, 3 slug y 12 transportes para 1.465 soldados. Por tierra marchaba una columna de 1.000 blancos realistas al mando del coronel y barón Montalembert, desde Leguina y 1.200 libertos al mando del hacendado Jean-Baptiste Lapointe. Para esa época muchos terratenientes poseían verdaderos ejércitos privados de arquería. No, a ver. Al acabar aquel año, no, al acabar el año, aquel año 1794,
A ver. Los ingleses controlan Jeremy, Cac, Tiburón, Port-au-Prince y Saint-Marc y Cac-du-Molay. Los republicanos controlan las calles Macaya, Petit-Guillaume, Le Gouranac, Jangmel, Porte-de-Paix y las islas de Tortuga y Gonave. Los esclavos rebeldes controlan las zonas montañosas del centro y norte del país. Las áreas fronterizas con el Santo Domingo Español y las ciudades de Lecac y Gonaives, sin embargo, la ocupación británica estaba condenada en los primeros 2 meses, perdieron 40 oficiales y 600 hombres en campaña, quedando reducidas sus tropas a 828 soldados, la mayoría enfermos por enfermedades tropicales, peor los habitantes de Saint-Domingue. Blancos, mulatos y negros se negaban a enrolarse en sus filas, mientras los Bertiure rápidamente se hace con un importante territorio en la zona norte. Los anglohispanos son diezmados por las enfermedades de sus aliados locales. Está más preocupado en mantener sus propios dominios. En la Navidad, los británicos son forzados a retirarse de Cac-Tiburón. Acá también, por una fuerza de la francesa venía de las calles. Pronto, los mulatos empiezan a enfrentarse con sus aliados. En marzo de 1795, Regaud y Boibius reclaman que Leogane quede bajo su autoridad. Como los ingleses se niegan, someten al fuerte Bisotón. Cerca de la capital, a un asedio de 2 meses, por Republican sufre la falta de agua cuando los negros de Cul-de-Sac cortan los suministros. Al final, los británicos reciben refuerzos y consiguen recuperar el control de los alrededores de la ciudad. El 22 de julio se firma el Tratado de Basilea entre Francia y España, esta última vencida en la Guerra de los Pirineos. Entrega a Santo Domingo la mitad occidental de la Española, a cambio de los territorios peninsulares ocupados por los franceses. A ver, ¿no? Debido a esto, ah, el gobernador general Lavieux era visto con sospecha por los mulatos, por su abierta simpatía. ¿No? Por su abierta simpatía por los negros recientemente en manusismo, debido a esto el 20 de marzo de 1796, en la casa se produce un motín entre los mulatos y es arrestado pero el Louverture reacciona de inmediato y marcha con 10.000 negros desde Gonaives. La Vieux es liberado y el 31 de marzo de Louverture es nombrado teniente general segundo al mando del gobernador, pero es el verdadero dueño de la colonia. Mientras tanto, el 21 de marzo los ingleses de Port-au-Prince atacan Legonia con los buques de guerra. Le Betiana 74 cañones, capitán John Thomas Duque, Sixwell 74 cañones, capitán Robert Parker y África 64 cañones. A cargo del capitán Rodan Home. La fragata Ceres, ¿no? 32 cañones. Capitán James Newman e Ifigenia con 32 cañones, el capitán Francis Farrington Garner. Y los sloop Cormoran, 18 cañones, capitán Joseph Bigman Lark
Con 16 cañones, capitán William Ogilvy y Sirene, presas francesas, 16 cañones, capitán Daniel Geary. La fuerza terrestre se compone de 2.000 casacas rojas y 1.200 realistas al mando del mayor general Gordon Forbes. La ciudad había sido recapturada por los republicanos que se había trincherado bien, pudiendo rechazar el ataque y dañar gravemente Leviatán y el África. En cambio, al sur estalla un conflicto entre negros y mulatos ese verano. Todo empezó cuando desembarcaron los tres nuevos comisionados civiles el 11 de mayo. Uno de ellos era Sontonax. Pocos meses después, Loviux es enviado de vuelta a Francia y Sontonax queda al mando. Abiertamente favorables a la exigencia de los negros, ordenaron a los mulatos atacar a los ingleses. Así, Rigaud organizó un ataque con 1.200 mulatos contra Cactiburón, resultando en un fracaso rotundo. Las cuatro columnas de su ejército fueron diezmadas y en la base de los Selles, dos oficiales mulatos empiezan a cuestionar el liderazgo francés, siendo arrestados. Rigaud volvió con 3.000 a 4.000 mulatos a la ciudad y se enfrentó a los negros para controlar la situación. Durante los enfrentamientos, los polos blancos que quedaban en la ciudad fueron masacrados. Poco después, en junio, los españoles retiran oficialmente de Saint-Domingue, pero los franceses no toman posesión. Finalmente, temeroso del poder alcanzado por Louverture, Sontonax empieza a conspirar con los mulatos para desplazarlo al mando. Sin embargo, el teniente general se enteró y obligó a Loviux y Sontonax a abandonar la isla del 22 de agosto de 1797. Después, con febrero de 1798, los negros de Louverture y 2.000 mulatos de Petion asediaron y masacrarían a 300 milicianos negros realistas en Fuerte la Capiuc. Los británicos se entrincharon en la capital a mediados de marzo, diezmados por las enfermedades tropicales y las guerrillas. Empiezan a negociar con Louverture, quien es el hombre más poderoso de Saint-Domingue. El brigadier Thomas Maintá acuerda la retirada el 23 de abril, realizada el 8 de mayo desde Port-au-Prince, Saint-Marc y Les Cayes, con rumbo a Jamaica. A los británicos le acompañan casi todos los blancos y mulatos que quedaban concentrándose en Mole Saint-Nicolás, bajo la protección de la Royal Navy para una eventual evacuación. El 31 de agosto esta finalmente se produce. Los ingleses habían movilizado 31.000 hombres para esta guerra y cerca de 23.000 perdieron la vida en Saint-Domingue. El 13 de junio, Louverture firmó un tratado secreto con Estados Unidos y Reino Unido para que se mantenga al margen de los eventos internos de Saint-Domingue. A cambio, el caudillo negro se compromete a no exportar su revolución a las otras islas caribeñas. El miedo de esto había sido una de las causas principales de la ofensiva aliada. Francia vuelve a intentar imponerse en Saint-Domingue, enviando como nuevo gobernador al general conde de Gedeville y el comisionado civil Raymond. Estos llegan el 29 de marzo y son desplazados a las negociaciones de Louverture, empezando a conspirar con Reguiuk en su contra e intentando desmovilizar a las milicias de negros. Esto permite a Louverture sublevar a los libertos del norte en su contra. El 23 de octubre son obligados a regresar a la metrópoli. Louverture ahora tiene un ejército de 51.000 efectivos, 3.000 de ellos blancos. Rigaud veía a Louverture la única amenaza en su poder después que sus negros habían obligado a la guarnición aleutiana que mandaba Petion a evacuar la ciudad, siendo ocupada el 14 de mayo. Saint-Domingue quedaba dividida entre los mulatos de Rigaud en el sur y los negros de Louverture en el norte. Se conoce como Guerra de Cotius, Guerra de los Cuchillos, al enfrentamiento entre ambos caudillos que deseaban el poder completo sobre la isla. Rigaud temía lo vertido y contaba con más de 15.000 soldados, pero las fuerzas de su rival norteño le sobrepasan 3-1. Las tensiones empezaron el 21 de febrero de 1799, cuando envió emisarios a la catedral de Port Republic, antiguo Port-au-Prince, para anunciar su intención de tomar Jacmel y Legona bajo su control. La guerra estalló entre el 15 y 16 de junio cuando Petit Cabot fue asaltado por los ejércitos meridionales y la mayoría de los negros residentes acabaron masacrados. Los mulatos rápidamente conquistaron Jacmel y Gran Gober, pero la capital es defendida tenazmente por la guarnición leal o Louverture. Además, la región norte contaba con sentimiento negro y él recibía el apoyo de los anglo-estadounidenses. En octubre, el general Henry Christophe asedía a los mulatos Reward Jackman, mientras Louverture avanzaba sobre la provincia meridional. La guarnición de Jackman resiste a las órdenes de Alexandre Pétion, sufriendo hambre hasta el 11 de marzo de 1800.
Cuando evacuó la ciudad, la guerra acaba en julio, cuando el general Jean de Salines entraba triunfante en las Selles. Durante el conflicto se producen muchas matanzas y se dan cientos de ejecuciones tras acabar de hostilidades, pues muchos mulatos eran sospechosos de conspirar a favor del retorno de Ricao. Este último huyó para exiliarse en Francia. Unas 10.000 vidas pudieron perderse durante el conflicto, también conocido como Guerra du Sud, Guerra del Sur, de Salines, que queda como gobernador del recién conquistado sur. El poder de Louverture sobre la mitad occidental de la isla queda asegurado. Faltaba reclamar la parte oriental. Finalmente, un ejército de 10.000 negros cruza la frontera al mando de su sobrino e hijo adoptivo, el general Hyacinthe Moïse, y llega a las murallas de Santo Domingo el 25 de enero de 1801. El gobernador Joaquín García de Moreno apenas tenía 650 hombres para ofrecer resistencia, y la mitad se cambia de bando en cuanto llegan los negros. Los criollos y refugiados franceses presentes en el fuerte de San Jerónimo y en la ciudad se rinden al día siguiente y se deja como gobernador del Liège, el este, el hermano menor del teniente general. De unos 40 años, brigadier Paul Louverture, el caudillo es dueño de toda la española. Sin embargo, en octubre se descubre una conspiración para derrocarlo en la Quec, encabezada por su propio sobrino. Louverture decide arrestarlo y ejecutarlo el 9 de noviembre. Sí. Ya. A ver, en la cuarta fase de 1802 a 1804, el primer cónsul Napoleón Bonaparte deseaba reimponer el dominio efectivo sobre la colonia, disputar el Caribe a los ingleses y crear un imperio colonial. Sin embargo, solo envió la expedición una vez que logró la paz con los británicos el 1 de octubre, muy superiores navalmente. A cargo de la misma estaba su cuñado Charles Victor Emmanuel Leclerc. Zarpando de Brest el 14 de diciembre, la flota estaba al mando del almirante Louis Thomas Villarac de Joyeux y contaba con 21 fragatas y 35 buques de línea. Poco después fueron zarpando refuerzos desde Tolo, a cargo del contraalmirante Conde Guantemoc, y desde Cádiz el 17 de febrero. Dirigida por el contraalmirante Conde de Linois, desde Santiago de Cuba se unió el almirante Federico Gravinia con barcos españoles. Los franceses estimaban fuerzas de Louverture en 16.000 plazas, 5.000 en el norte, 4.000 en el este, 4.000 en el sur y 3.000 en el este. En realidad posiblemente eran 25.000 regulares y 30.000 milicianos. Durante la revolución, más de 100.000 esclavos tomaron las armas. El plan era simple. 1.000 soldados ocuparían el Santo Domingo español a las órdenes de coerción. 3.000 Puerto Príncipe, 2.000 Fuerte Delfín y 4.000 El Cabo. Leclerc llegaba a la bahía de Samaná el 29 de enero de 1802, seguido de cerca de un contingente del conde de la Toche-Treville. El 3 de febrero, Villaret de Joyeux, Carabinia, llegan a Leclerc y asaltan la ciudad 2 días más tarde. El 5 de febrero, el general Jean Bodec desembarcó en Port Republic desde barcos comandados por Leclerc y la Touche-Treville. El 6 de febrero, el vizconde de Rochambeau atracó
Atacó Fuerte Dauphin. 3 días después, el general Pontin tomaba Legonia. El 11 de febrero, Boudicca envía 2.000 soldados hacia Croix, Bouquet, entrando en ella sin encontrar resistencia. 2 días después, el mismo general desembarca en Saint-Marc con 24.000 hombres. Pero su flotilla, o sea, 3 buques y la fragata Aigle, son dañadas por las baterías en tierra. Posteriormente, envía al coronel Visconde de Henning a capturar Mirebalais y Tranion, misión que cumplió en 2 semanas, dejando del sur completo control francés. A cargo del aro oriental estaba el general Barón Corservio de 51 años. El Barón vencía el 16 de febrero a los rebeldes en Vallaguana y 4 días después entraba en Santo Domingo convirtiéndose en gobernador del este. Esa, digamos, fue una alta revolución. Digamos, estaba entre blancos, negros, bueno, así es lo que dice. ¿Y cuándo se independiza Haití? Finalmente, el año nuevo de 1804, se proclamó la independencia de Haití, con Dessalines como gobernador vitalicio. Haití fue el primer país del Caribe y América Latina en obtener su independencia. Fue conocido como la primera república negra y el primer país en abolir el sistema de esclavitud. Entre sus primeras medidas destaca la masacre de los criollos blancos que quedaban en Haití. Entre 3.000 y 5.000 personas perdieron la vida y prácticamente apenas quedaron blancos en el país. Sin embargo, las potencias de esa época no reconocieron inmediatamente la independencia de Haití y no perdonaron la revolución de los esclavos. Se le impusieron bloqueos económicos y no se ayudó al desarrollo del Estado. Por ejemplo, Estados Unidos solo reconoció la independencia de Haití en 1862, aunque el 8 de octubre se coronó emperador con el nombre de Jacobo I. Los dos problemas principales de Salines involucran la economía y la seguridad nacional. Cuando Haití se independizó, el país estaba en bancarrota y en su mayor parte destruido como resultado de la guerra. Para recaudar fondos nacionales, creó un sistema laboral que implicaba el regreso de trabajadores no calificados a las plantaciones. Recibieron una cuarta parte de los ingresos que provenían de la exportación de sus productos. Pudo generar algo de riqueza a través de acuerdos comerciales clandestinos con las colonias circundantes gobernadas por naciones que tenían embargos en Haití. Este sistema fue odiado, ya que los trabajadores no querían regresar a las plantaciones, lo que contribuyó a la animosidad de entre Dessalines y su gente. Sin embargo, Dessalines pudo obtener algunos ingresos nacionales y comenzó a reconstruir el país. Dessalines abordó el tema de la seguridad nacional, creando un elaborado sistema de fortalezas en todo el país. Fuertes se construyeron en la cima, en las altas montañas, desde que fueran difíciles de acceso y se podían enviar mensajes a los fuertes vecinos en un ataque inminente. Dessalines hizo que la mayoría de las principales ciudades y centros comerciales se trasladaron al interior del país y dejó pueblos costeros que podrían incendiarse para desanimar a los franceses si fueran a invadir. Entre 15.000 y 30.000 hombres se alistaron en su ejército. En 1805, Dessalines y Christophe intentaron organizar una campaña militar que eliminaría las influencias francesas en la parte oriental de la isla. La campaña fue un fracaso y resultó en la destrucción de múltiples ciudades dominicanas, Moca, Santiago, Monte Plata, San Pedro de Macorís y Cotulio, que finalmente generó desconfianza entre Santo Domingo y Haití. A pesar de obtener la independencia de su país, Dessalines todavía estaba muy preocupado por la trata de esclavos que ocurría a su alrededor. En su constitución dictaminó que cualquier esclavo oprimido que aterrizara a Haití recibiera la ciudadanía de inmediato y comenzó un programa que involucra a la inmigración afroamericana a Haití. En 1800, un revolucionario venezolano, Francisco de Miranda, aterrizó en Haití para obtener asilo. En la ciudad de Jacmel, creo que se convirtió en la bandera de la Gran Colombia, utilizando proporcionalmente las bandas azules y roja en honor a Haití. Dessalines se aseguró de lo que enviaran de regreso con armas y municiones para luchar contra los españoles, solo pidiendo la liberación de los esclavos a cambio. Sí, así es como comenzó, digamos, la revolución de Haití. No, a ver. Con la Guerra de la Independencia Hispanoamericana, la mayor parte de los territorios españoles en Hispanoamericana ganaron su independencia, ¿no? Como hemos visto, en 1810, Miguel Hidalgo en México, Simón Bolívar y José San Martín en Sudamérica, entre muchos libertadores, condujeron las luchas por la independencia. En la América portuguesa, don Pedro I, también Pedro IV de Portugal, el hijo del rey portugués don Juan VI, proclamó la independencia del país en 1822.
y se hizo el primer emperador de Brasil, hecho pacíficamente aceptado por la corona de Portugal. En Argentina, José de San Martín formó un ejército libertador de Mendoza, como su parte para liberar el territorio de las tropas realistas. Cruzó la cordillera de los Andes, ayudó a la independencia de Chile y utilizando una flota organizada en dicho país, atacó el centro del poder español en Sudamérica, la ciudad de Lima, declarando la independencia del Perú en 1821. Poco después se encontró, bueno, con Simón, en Guayaquil con Simón Bolívar. Tras una breve entrevista se dio su ejército y la meta de finalizar la liberación del Perú. Argentina proclamó su independencia el 9 de julio de 1816. Durante la Guerra de Independencia Española, varias asambleas fueron establecidas por criollos para gobernar las tierras en nombre de Fernando VII de España. Esta experiencia de la autonomía y la influencia del liberalismo, la francmasonería y las ideas de las revoluciones francesa y estadounidense fueron generando un desapego contra la España europea, reduciéndose así la lucha por la independencia, conducida por los libertadores, también conocidos como autonomistas. A ver, a diferencia, a ver, ¿no? Vamos a pasar a lo que es, bueno, ujú. Vamos a ver ahora si no, a José de San Martín, aunque queda pocos minutos. Bueno, sí, sobra. Imagínense, ¿no? No sé, ustedes a veces, si recordamos una vez al pasado, cada país tuvo su independencia, tanto Argentina como Chile, Brasil, Bolivia, Perú, pero digamos el mapa que tuvimos antiguamente fueron cambiando poco a poco, ¿no? La Nueva América era así de esta forma. Si ven como el Perú era de otro tamaño. Chile tenía poco terreno nada más. Y uno de los grandes libertadores, ¿no? Don José de San Martín, ¿no? A ver, ¿quién fue don José de San Martín? Fue un militar político argentino y uno de los libertadores en Argentina, Chile y Perú. Es una de las dos figuras más trascendentales de la Guerra de Independencia Americana, junto a Simón Bolívar. En abril de 1784, cuando tenía 6 años, llegó con su familia a la ciudad española de Cádiz, previa estadía en Buenos Aires, y se radicó luego en la ciudad de Málaga. Comenzó sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Escuela de Temporalidades de Málaga. En 1786 ingresó posteriormente al ejército español e hizo su carrera militar en el regimiento de Murcia. Combatió en el norte de África, luego contra la dominación napoleónica de España y participó en las batallas de Bailén y la Albuera.
Con 34 años de 1812, tras haber alcanzado el grado de teniente coronel y luego una escala de Londres, retornó a Buenos Aires, donde se puso al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se le encomendó la creación del regimiento de granaderos a caballo, que hoy lleva su nombre, que tuvo su bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo. Más tarde se le encargó la jefatura del Ejército del Norte, en reemplazo del general Manuel Belgrano. Allí concibió su plan continental, comprendido que el triunfo, ¿no?, patriota en las guerras de la independencia hispanoamericana solo se lograría con la eliminación de todos los núcleos realistas, que eran los centros de poder leales a mantener el sistema colonial en América. Nombrado gobernador de Cuyo, con sede en la ciudad de Mendoza, puso en marcha su proyecto. Tras organizar el ejército de los Andes, cruzó la cordillera del mismo nombre y lideró la emancipación de Chile. En la batalla de Chacabuco y Maipú, luego utilizando una flota organizada y financiada por Chile, y luego de recibir instrucciones del Senado de Chile, atacó el centro del poder español en Sudamérica, la ciudad de Lima, y declaró la independencia de Perú en 1821. Finalizó su carrera en las armas luego de producida la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar en 1822, donde le cedió su ejército y la meta de finalizar la liberación del Perú, partió hacia Europa, donde murió el 17 de agosto de 1850. En Argentina se le reconoce como el padre de la patria y el libertador, y se lo valora como el principal héroe y prócer del Panteón Nacional. En Perú también se lo recuerda como el fundador de la libertad del Perú, el fundador de la República, el generalísimo de las armas y el protector del país. El ejército de Chile lo reconoce como el grado de capitán general. A ver. Bueno, en padres no va a decir tanto, sino vamos a ver su carrera militar, ¿no? Lo que le motivó. Pues el 21 de julio de los 11 años, San Martín comenzó su carrera militar en clase cadete, en el regimiento Murcia. Sí, ustedes dirán, ¿por qué tan temprano? Porque, a ver, anteriormente, si recordamos, anteriormente, ya a los 12 años ibas a la guerra. Sí, a los 12 años ibas a la guerra. ¿Ya? En la clase cadete en el regimiento de Murcia, mientras estallaba la revolución, combatiendo a los moros en Melilla y Orán. El 19 de junio de 1793 fue ascendido a subteniente segundo por sus acciones con los Pirineos frente a los franceses. En agosto de ese año, su regimiento, que había participado en las batallas navales contra la flota inglesa en el mar Mediterráneo, se rindió el 28 de julio de 1794. Alcanzó el grado de subteniente primero, teniente segundo, el 8 de mayo de 1795 y ayudante segundo, el 26 de diciembre de 1802. Ese mismo año fue gravemente herido tras ser asaltado por ladrones mientras transportaba le paga de un batallón, por lo que fue sancionado por este incidente. El 2 de noviembre de 1804 alcanzó el grado de capitán. Durante el periodo de la siguiente luchó con el grado de capitán segundo de infantería, ligera en diferentes acciones en la Guerra de las Naranjas contra Portugal en 1802 y en Gibraltar y Cádiz contra los británicos en 1804. En 1808, las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte invadieron la península ibérica y Fernando VII de España fue hecho prisionero. Poco después estalló la rebelión contra el emperador y contra su hermano José Bonaparte, que había sido proclamado rey de España. Se estableció una junta central de gobierno, que actuó primero en Sevilla y luego en Cádiz. San Martín fue ascendido por la junta al cargo del ayudante primero del regimiento de voluntarios de Campo Mayor. También sirvió más de un año a bordo de la fragata de guerra Dorotea. Distinguido en la Guerra de la Independencia Española por sus acciones contra los franceses, fue ascendido a capitán del regimiento de Borbón. Su principal actuación fue la victoria de la batalla de Bailén, el 19 de julio de 1808, en que tuvo una actuación destacada, como ayudante del general Marqués de Copigne en la acción de Rodilla, donde el frente de 21 hombres derrotó totalmente una fuerza mucho mayor. Esta victoria fue la primera derrota importante de las tropas de Napoleón y permitió al ejército de Andalucía recuperar Madrid.
En premio por su actuación, San Martín recibió el grado de teniente coronel el 11 de agosto de 1808. El ejército completo recibió la medalla de oro de los héroes de Bailén. Ya, con eso terminaríamos el día de hoy. Nos estamos viendo el día viernes. Cuídense, que tengan un bonito día.